La siguiente historia es más bien una leyenda en el hospital en el cual trabajo. Tengo que aclarar antes que nada que yo no he visto ni presenciado nada, pero según personal que lleva más tiempo que yo trabajando ahí, dan fe de que esto pasó y que esta manifestación se presenta siempre en la última semana de cada mes de octubre. Bueno, les contaré lo que supe al principio cuando entré a trabajar en este hospital. El hospital en el cual trabajo es público, por lo que acuden personas de escasos recursos a atenderse en este. Por lo mismo, este hospital no cuenta con un personal muy grande, o con áreas las cuales todo hospital debería tener. Digamos que solamente tiene lo básico para una emergencia. Debido a las características de este, era muy común ver a personas en situación de calle en las salas de espera, o también rondando en uno que otro pasillo. Por lo que a pesar de que llevaba trabajando en ese tiempo unas escasas 2 semanas, ya me había acostumbrado a este panorama. Así que recuerdo que una noche, cuando me tocó trabajar en un turno nocturno, me encontraba en la recepción junto con otros compañeros hablando de cosas del trabajo, cuando en eso estaba saliendo uno de los médicos generales despidiéndose de nosotros. Nos dijo en ese momento que el siguiente médico de turno llegaría algo tarde. Comúnmente el médico que atiende por las noches en el hospital llega por eso de las 11 p.m. Nos mencionaba esto porque él había visto un paciente caminar en los pasillos que daban hacia el baño de la segunda planta. Nos dijo que estuviéramos al pendiente de ella, ya que pudo ver que esta paciente se encontraba embarazada. Al percatarme de esto se me hizo muy extraño, ya que aunque me esforzaba en hacer memoria, no había visto a ningún paciente haber entrado en los últimos minutos. De hecho, esa noche en particular había sido una muy tranquila, y ni siquiera había visto personas entrar a la clínica en el tiempo que había estado en la sala. Mis compañeros simplemente le dijeron que lo checarían de inmediato, y una vez que se fue el doctor, yo me puse de pie para ver dónde se encontraba ese paciente, sobre todo porque soy enfermero, por lo que una paciente embarazada y que posiblemente se encontraba enferma, no era muy recomendable que se estuviera moviendo sin apoyo y sin supervisión. Pero al momento que me levanté para irme, mis otros colegas del trabajo me llamaron y me detuvieron diciéndome que ni se me ocurriera ir a la segunda planta en ese momento, y menos dirigirme a los baños. Yo les pregunté el porqué de esto y ellos me respondieron que lo que había visto el doctor no se trataba de una paciente, sino que se trataba de un espíritu. Al ver a todos serios diciéndome esto, supe en ese momento de que no se trataba de una broma. Ellos me empezaron a decir que porque era nuevo, era normal que no supiera sobre esto, pero que hace algún tiempo había sucedido algo en el hospital, algo que lo dejó maldito por las fechas de octubre. Resulta que en la última semana del mes de octubre, había llegado una paciente muy grave. Tiene una hemorragia debido a cortes profundos que ella misma se había hecho en las venas de las muñecas. Había perdido mucha sangre y se encontraba en un estado muy crítico cuando llegó al hospital. A todo esto, por si no fuera poco, se le agregó el hecho de que se encontraba embarazada. La mujer era alguien que se encontraba en situación de calle, por lo que obviamente venía completamente sola. Nadie la acompañaba. Había sido traída hasta el hospital porque unas personas habían llamado a la ambulancia, cuando esta mujer en plena calle empezó a hacerse daño a ella misma. Al llegar se dice que se tuvo que amarrar a la camilla de pies y manos, todo esto para que no se hiciera daño de nuevo. Al inmovilizarla, empezaron a estabilizarla por el bienestar también del niño, pues por su aspecto, se podía deducir que esta mujer estaba cerca de dar a luz. Después de haber hecho esto, y cuando la mujer ya por fin ya estaba estable, en el momento en el que la dejaron sola, esta logró deshacerse de las ataduras y salir de su habitación, solo para lograr su cometido de quitarse la vida en los baños. Cuando la encontraron pudieron ver que esta tenía varios dibujos en su estómago y partes de su cuerpo, todos estos hechos con navajas, por lo que se le podía atribuir que esta mujer practicaba o creía en la brujería. Si bien hasta ahora lo que me habían dicho de esta historia de por sí me daban mucho en qué pensar, y sobre todo la forma en la que me lo relataban, todavía no me revelaban una de las cosas que más me causó escalofrío cuando me la mencionaron.
Y es que cuando tuvieron que hacer una cesárea para sacar al bebé, encontraron que este venía en un estado, por menos decir, horroroso. Este bebé, dicen que su aspecto era extraño y atemorizante a la vez. Algunos decían que su cuerpo venía totalmente quemado, como si este hubiera estado en medio de un incendio. Otros decían que más bien tenía un color rojizo porque se trataba de su piel. Pero en lo que sí concordaban era que este tenía 2 protuberancias en su frente que los hacían ver como un par de cuernos. Y también, por si no fuera bastante esto, este bebé poseía una cola, dando como resultado en la forma de lo que parecía ser un pequeño demonio. Este se encontraba sin vida y dicen que su cuerpo simplemente fue desechado. La historia dice que aquella mujer se trataba de una bruja que había tenido relaciones con un diablo o un demonio, y que por este motivo ese bebé tuvo ese aspecto. Pero dicen que todo esto no debió pasar, que la bruja estaba haciendo un conjuro o algo parecido, y debido a que ella falleció en el hospital, a este lo había dejado maldito, y cada última semana de octubre, a esta bruja se le puede ver por los pasillos, caminando hasta entrar en los baños, y lo repite todas las noches. El mismo suceso que pasó aquella vez, quitarse la vida. Después de que me contaron esto, yo estaba más aterrado que nada, por lo que les pregunté si acaso solo lo decían para asustarme o algo parecido. Y créanme, rogaba que todo fuera una mentira. Pero 3 de ellos me dijeron que era verdad, y que es más, ellos podían dar su testimonio, pues ellos la habían visto frente a frente. Y fue así como empezaron a contar sus experiencias que les compartiré a continuación. Primero les contaré una experiencia que proviene de una de las enfermeras que más tiempo lleva laborando en el hospital. Ella explica que estuvo presente aquel día que sucedió todo este alboroto, pero según esto, ella iba saliendo cuando la mujer acababa de entrar a ser atendida en el hospital, por lo que supo todo lo que había pasado hasta el otro día por la tarde, cuando se presentó a laborar. Y para su mala suerte, tan solo 2 días después, fue ella la primera que tuvo el contacto con aquella mujer. Ella relata que se encontraba a las 11:30 de la noche preparándose para dejar su turno, ya que en ese entonces la salida era por lo regular 15 minutos antes de las 12 de la noche. Ella se dirigía al baño antes de alistarse para salir, cuando en eso, ella explica que al momento de subir a la segunda planta, sintió un ambiente muy pesado, o sea, tuvo un mal presentimiento para que me entiendan. Además dice que le ocurrió algo que jamás le había ocurrido hasta ese momento. El hospital le empezó a dar miedo. Era como si de un momento a otro se encontrara en un lugar que no conocía, o al menos así lo explica ella, pero sin embargo siguió con su camino, convenciéndose a sí misma que esto no tenía sentido, y que más que nada se debía a que estábamos en temporadas de Halloween. Salió de hacer sus necesidades de la segunda planta, y ella cuenta que en ese momento, al poner su mirada en el pasillo, vio que alguien venía caminando directamente hacia ella. Esta, por su silueta, se veía que era una mujer y que ésta se encontraba embarazada. Cuenta que esta silueta no lucía ni transparente o fantasmal, como mencionan algunas personas de cómo lucen los fantasmas, sino que esta lucía como si en realidad se tratara de una persona normal de carne y hueso. Pero ella, a pesar de ver a esta mujer con total claridad, supo que no se trataba de alguien normal, por todo lo anterior nombrado, y agregando el hecho de que esta mujer caminaba con la mirada hacia abajo, evitando que vieran su rostro, fue que mi compañera optó por bajar la mirada y comenzar a rezar. Ella siempre cargaba con un rosario en una bolsa de su uniforme, pues es una mujer muy religiosa. Tomó su rosario y lo llevó a su pecho, mientras que rezaba una y otra vez, repitiendo todos los rezos que sabía hasta ese momento. Ella estaba inmóvil en medio del pasillo mientras hacía esto, pues dice que debido al miedo que le recorría por todo su cuerpo,
No pudo moverse. Estaba inerte mientras escuchaba los pasos de este ente, el cual se acercaba cada vez más hacia ella. Ella relata cómo sintió perfectamente un aire helado que pasó a un costado de ella. Sintió que todos sus huesos se entumecieron debido a un escalofrío y terror absoluto. Ella cerró sus ojos con mucha fuerza mientras trataba de seguir rezando, hasta que por fin escuchó el ruido de la puerta del baño cerrarse. Fue en ese momento que ella abrió los ojos y volteó a ver hacia todos lados, pero ya no se encontraba nada. Ella empezó a sentir que sus piernas reaccionaban de nuevo, y empezó a caminar a toda prisa por el pasillo para bajar tan pronto se pudiera al primer nivel, cuando en eso escuchó un fuerte grito que provenía del baño. Este grito era desgarrador. Era el de una mujer sufriendo. Con más razón se dirigió hasta el primer nivel, y una vez bajando contó todo lo que había visto sus compañeros. A ella le tuvieron que tomar la presión y demás cosas, pues estaba muy alterada. Podría decirse que por ese año solamente ella fue su única víctima, pero al siguiente año fueron 2 personas las que la vieron. Uno de ellos era un paramédico. Este también se trataba de una persona que llevaba trabajando en el hospital un buen tiempo, pero en aquel entonces, él dice que llevaba tan solo un mes trabajando cuando le pasó esta experiencia. Se podría decir que era alguien relativamente nuevo en el trabajo. Cuando se encontraba bajando llevando unas toallas de la azotea al primer nivel, se encontró con una persona por el camino. En aquel tiempo, debido a un temblor que no tenía mucho de qué había ocurrido, el segundo nivel había quedado prohibido para los pacientes, pues la estructura del techo había quedado muy dañada debido al temblor, y este podía caerse en cualquier momento. Por este motivo, no era normal y además no estaba permitido que personal ajeno al hospital estuviera en el segundo nivel, por lo que a mi compañero se le hizo raro cuando vio a una mujer embarazada caminar en la oscuridad de los pasillos, porque en ese entonces, debido a que esta parte del hospital no se usaba, se trataba de ahorrar un poco de mantenimiento y por lo tanto, la mayoría de las luces se encontraban apagadas. Lo que cuenta este paramédico es que alcanzó a ver la silueta de esta mujer embarazada que caminaba en dirección a los baños. Él en un principio solamente pensó que se trataba de una persona desorientada, que de seguro se les había pasado al personal de seguridad que se encontraba abajo, por lo que éste amablemente la llamó. «Disculpe, señorita, ¿le puedo ayudar en algo?». Pero esta mujer no reaccionó a esto. Simplemente siguió caminando sin ni siquiera voltear hacia atrás, a pesar de que el paramédico la llamó más de 3 veces. Esta siguió su camino hasta entrar en los baños. Él la siguió ya que no la podía dejar en ese piso, pues muy probablemente tendría problemas si dejaba pasar esto. Pero no logró alcanzar a aquella mujer. Esta ya se había introducido en los baños, y cuando el paramédico apenas estaba por abrir la puerta, escuchó el llanto de esta, seguido de un grito que lo dejó aturdido por unos minutos. Él dice que el grito fue tal que sintió cómo le vibró la cabeza e incluso la vista se le empañó, pero a pesar de esto y como pudo, logró bajar casi cayéndose al primer piso, en donde les comentó lo que había pasado a todo el personal. Pero tal y como le pasó a la primera experiencia, nadie pudo encontrar a ninguna mujer ni en los pasillos ni en los baños. Después de escuchar estas experiencias, queda todavía una última, y creo que esta es la más fuerte. Le pasó a una enfermera que se llama Claudia. Ella es la que me dijo que compartiera esto en tu canal, y no le molesta para nada contar con exactitud lo que le pasó. Para esto, ella ya sabía sobre las historias que se contaban sobre lo que sucedía en los pasillos del segundo piso, de frente a los baños, y que las apariciones de esta mujer se daban en las semanas de octubre. Ella me ha dicho que es muy asustadiza y que jamás buscaría presenciar algo paranormal por cuenta propia. E incluso ella había habitado los baños y ese pasillo desde que el mes de octubre había comenzado. Pero aquella noche, ella simplemente dice que se olvidó de este detalle. Tenía muchas ganas de ir al baño y en la planta baja estaban ocupados,
Para su mala suerte, eran pasadas de las 3 de la mañana. Cuando subió al segundo piso, ella no vio nada. Por lo tanto, se metió en los baños sin más problema. Fue cuando estaba dentro de estos que su experiencia comenzó. Ella se encontraba en el lavamanos, ya lista para salir, cuando escuchó que por fuera de la puerta de los baños se escuchaba el llanto de una mujer. Ella trató de salir de los baños, pero por más que lo intentaba, no lo lograba. Empujaba la puerta, pero había alguien del otro lado forzándola para que ésta no se abriera. Conforme ella más empujaba, el llanto cada vez se oía más fuerte. Así que, víctima de las circunstancias y de su propio miedo, decidió encerrarse en uno de los baños, a la espera de que todo esto terminara, de que por algún milagro la persona que estuviera afuera se aburriera y se marchara. Pero esto no pasó, sino que ella, al encerrarse en uno de los baños, escuchó cómo la puerta se abrió y escuchó los pasos de alguien que había entrado. De inmediato le puso seguro al cubículo donde estaba y subió sus piernas por encima de la taza del baño. Ella relata que las pisadas que escuchó era de alguien que iba descalzo, pero que sus pies traían agua o estaba pisando algo húmedo, ya que el sonar de sus pisadas era como si hubiera agua tirada en el suelo. Las pisadas terminaron hasta donde se encontraba ella, y después empezaron a darles golpes a la puerta. Por lo tanto, Claudia entró en pánico y empezó a gritar lo más fuerte que podía para que alguien llegara en su auxilio. Los golpes cada vez eran más intensos, al igual que sus gritos. Pero de pronto, de un segundo para otro, los golpes se dejaron de producir. Después se abrió la puerta del baño. Entró personal del hospital rápidamente que había subido llamándola. Ellos habían escuchado los gritos de auxilio y habían acudido rápidamente. Claudia estaba llorando y completamente aterrada, pues sabía que había estado de frente con el espíritu de aquella bruja. Sobre todo, había otro factor el cual despertó un temor a todos los que estaban en los baños esa noche. Y es que después de que Claudia les contó lo que había sucedido, ellos notaron que dentro de los baños había un olor a sangre muy penetrante, a pesar de que este se encontrara totalmente limpio. Hay muchas experiencias más alrededor de este ente en el hospital, pero solamente comparto los relatos de las personas que vivieron esta experiencia en carne propia. Muchas gracias por su trabajo y también les digo que si bien a mí no me ha pasado nada de esto, tampoco tengo pensado buscar a ver si en realidad este ente es verdadero, pues la verdad con estas experiencias tengo y sobra para no querer encontrármelo. Sobre todo, porque ya se acerca Halloween. Esto me ocurrió cuando me encontraba trabajando de velador. Durante muchos años trabajé en diferentes empresas de seguridad, mayormente en el turno nocturno. Ya me había acostumbrado al horario, por lo que cuando ingresaba siempre pedía este turno. Al pasar los años, pude ascender a supervisor, por lo que se me dio una unidad para poder checar varios puntos de vigilancia donde se encontraban los guardias. Durante unos meses todo estuvo normal y sin ningún percance, aunque esto cambió cuando a la empresa se le dio otro punto de vigilancia. Este era en un cementerio, más bien al lado de este. El cementerio se iba a ser más grande, por lo que se iba a demoler la parte de la barda del lado derecho, y dentro del terreno se iban a instalar unas pequeñas casas de madera donde se guardarían toda la herramienta y material de la construcción. También se construyó un pequeño cuarto de madera, el cual sería la caseta de vigilancia que se encontraría enfrente, exactamente al lado donde terminaba el cementerio. Cambiábamos recurrentemente personal de ese punto. En un principio yo no sabía el porqué, pero después de unas 2 semanas los chicos siempre me pedían cambiarse. Me empezaron a confesar que la causa principal era el cementerio. Me explicaron que durante la noche se podía escuchar el llanto de un niño, y a veces se podía ver a una mujer caminando entre las lápidas, si es que te adentrabas mucho en este, cosa que los guardias tenían que hacer durante la noche, y que por supuesto debido a todas estas apariciones se negaban a hacerlo.
Yo creí que eso se debía simplemente por causa de su propia mente. Pensé que tal vez, debido al miedo y tensión que se tenía al cuidar un cementerio, imaginar ese tipo de cosas era comprensible, hasta que una noche me tocó vivir algo en experiencia propia. Antes de seguir con la historia, les tengo que mencionar algo que se me olvidó relatarles. Y es que otra cosa que me dijeron que sucedía de extraño, es que un niño vestido de blanco, como de aproximadamente unos 7 años, se aparecía por fuera del cementerio. Se decía que pasaba caminando a la vez que tarareaba. Pasaba por la cabina de vigilancia haciendo lo mismo, y continuaba por otros metros o cuadras, hasta que finalmente ya no se escuchaba, lo que significaba que había desaparecido entre la oscuridad. Este niño era el que asustaba más a los guardias, pues prácticamente pasaba enfrente de sus narices. Una vez ya habiéndoles explicado todo lo que sucedía en aquel punto de vigilancia, ahora les contaré mi experiencia. Me encontraba como cada noche en camino hacia aquel punto del cementerio. Por lo regular yo llegaba por eso de la 1 o 1:30 de la mañana, ya que antes me tocaba revisar otros servicios. Antes de llegar al cementerio, uno tenía que pasar por un camino en muy mal estado. Era de tierra, tenía piedras y hoyos en los que si te descuidabas un poco, podías darle un buen golpe al auto. Además de también pasar por unos terrenos baldíos que les daban muy poco o nulo mantenimiento, por lo que tenías hierbas y árboles a ambos lados, que debo admitir sí daban algo de miedo por la noche. Esa noche me desplazaba por ese camino, y casi llegaba al cementerio, cuando algo me llamó la atención, y es que de frente a mí, o sea, en medio del camino, se encontraba caminando un señor de la tercera edad. Pude deducirlo por su cuerpo y además, portaba un bastón en su mano derecha. Caminaba en dirección al cementerio, dándome la espalda. Lo había visto a la distancia y en ningún momento le toqué el claxon, porque pensé que al ver las luces y escuchar el sonido del motor se haría voluntariamente a un lado, pero cada vez me acercaba más a él, y veía que seguía con el mismo ritmo. Así que con toda la pena del mundo le toqué el claxon 2 veces, pero este anciano no prestó atención, ni siquiera volteó hacia atrás ni nada. En ese momento yo iba con algo de sueño, ya que por eso de la 1 de la mañana a las 3 de la mañana, siempre es el momento de la noche donde más cansancio tengo. Detuve el auto un momento, ya que el anciano no se movía de en medio. Continuaba caminando a un paso muy lento. Llegué a creer que lo más probable es que fuera sordo, por lo que me tallé un poco los ojos y le di un sorbo a mi café. Cuando puse de nuevo mi mirada en el camino, este anciano había desaparecido. No había tardado en hacer esto, simplemente algunos segundos, por lo que me sorprendí mucho y por algunos minutos estuve en el auto mirando para todos lados, tratando de encontrarlo. Se había movido en tan solo fracciones de segundos, y no era para nada normal considerando el estado en el que lo había visto. Después me puse de nuevo en marcha y por fin llegué al cementerio. Cuando bajé del vehículo vi que el guardia en turno venía a toda velocidad hacia mí, diciéndome que él no volvería a ese servicio a laborar. Me dijo que había visto a la mujer del cementerio y que esa noche no iba a dar los rondines. Estaba muy alterado y traté de tranquilizarlo. Estuve casi 1 hora con él, hasta que finalmente se controló y llegamos al acuerdo en que me daría tiempo para encontrar un reemplazo para él. Después de esa charla me subí de nuevo a mi vehículo para ir a otro servicio. Cuando iba a mitad del camino, y debido a que iba más dormido que despierto, tuve una visión, que hasta ahora no estoy seguro si fue debido a que estaba soñando despierto o realmente sucedió. Aquella noche vi frente a mí al mismo anciano que había visto minutos antes, pero esta vez había aparecido de la nada. Para cuando lo noté estaba muy cerca del vehículo, por lo que traté de evitarlo girando el volante bruscamente. Por suerte no di el impacto con él, pero al meter el auto entre el monte no me percaté del sitio donde lo había metido. A final de cuentas había quedado atascado en el fango debido a algunas lluvias recientes. Salí del auto y busqué de nuevo al anciano, pero ya no se encontraba en el camino. Otra vez había desaparecido. Traté muchas veces de sacar el auto, pero no podía. Estaba atascado y lo más probable era que necesitara una grúa.
Al buscar el celular de Red, que era uno que la compañía nos daba, que siempre contaba con crédito para comunicarnos, no lo pude encontrar, y al hacer memoria recordé que se me había olvidado en el servicio del cementerio. Ahora me encontraba varado a plenas 2 de la mañana en un monte, incomunicado y con muy pocas esperanzas de que alguien en auto pasara a ayudarme. En ese momento no sabía qué hacer. Lo único que hice fue estar en medio del camino junto con mi lámpara, para iluminarme un poco ya que estaba muy oscuro. Estaba pensando en regresar al cementerio, ya que era el sitio que más cerca me quedaba de donde me había quedado varado. Pero en ese momento empecé a escuchar las pezuñas de un caballo, seguido de unas ruedas. Al voltear hacia mi derecha vi lo que parecía ser una carreta, que se estaba acercando. Parecía ser una de esas carretas de lujo donde pasean gente o hacen caravanas, por lo que rápidamente le pedí ayuda al chofer de esta. La carreta se detuvo enfrente de mí, y quien la manejaba me invitó a subir y sentarme a su lado. Se trataba de un señor mayor que se me hacía bastante familiar. Este hombre me dijo que se dirigía al cementerio a dejar un cuerpo, y que si quería me podía llevar, por lo que accedí de inmediato ya que quería salir lo más pronto posible de ese problema. Al subirme a la carreta, este señor y yo empezamos a conversar sobre lo que me había pasado, y me dijo que no era el primero al que le pasaba ese tipo de cosas. Me explicó que por alguna razón en los lugares como cementerios, las apariciones son muy recurrentes, y que debido a esto, hay muchas personas que ven cosas que en verdad no están. La plática continuó hasta llegar al cementerio, y en este transcurso el hombre me inspiraba mucha confianza. Una vez llegamos al cementerio me dejó enfrente de este. Dijo que la carreta se quedaría en ese lugar hasta que vinieran los familiares. En gesto de agradecimiento le dije que tenía un guardia cuidando el cementerio y que sin ningún problema le podía cuidar de vez en cuando la carreta. Él me lo agradeció mientras nos despedíamos. Al llegar con el guardia tomé el teléfono de Red para solicitar una grúa y después le dije que de vez en cuando checara la carreta que estaba fuera del cementerio. Él me dijo que sí, que ya se lo habían dicho los familiares cuando apenas estaba oscureciendo. Cuando me dijo esto, yo volteé a verlo y le dije: ¿cómo que familiares? Si me la acaba de encargar el señor que la maneja, él fue quien me trajo. Él me respondió que no, que sí había una carreta fuera del cementerio, pero que la habían dejado en ese lugar desde la tarde, para una ceremonia en honor a un difunto al día siguiente. Yo le respondí que a lo mejor se trataba de otra carreta, por lo que ambos salimos a cerciorarnos de esto. En la calle solamente se encontraba una. Ambos concordamos que se trataba de la misma carreta, algo que era prácticamente imposible. Intenté buscar al conductor, pero por más que busqué al anciano, jamás lo encontré. El guardia me comentó que la carreta había estado en ese lugar desde la tarde, y para nada se había movido. Yo incluso me subí en ella para verla de cerca y era la misma que me había traído, a excepción de que esta no contaba con el caballo y con el hombre. Pasó el tiempo y por fin pudieron sacar el auto del fango donde se había atascado. Una vez terminando todo esto, por fin me puse de nuevo en marcha. Aún se encontraba oscuro, pero ya estaba próximo a amanecer, cuando de nuevo vi al anciano en el camino. Su aspecto había cambiado. No lograba ver sus ojos. Era como si los hubiera perdido o si los hubieran sumido en su cráneo. Solamente eran unas cuencas vacías. A diferencia de lo que podrán creer, no sentí miedo sino mucha paz. Es algo muy extraño que jamás he vuelto a sentir. Esta vez, este anciano iba arriba de su caballo, en dirección al cementerio. Pasó a mi lado mientras me decía adiós con su mano. Yo lo seguí con la mirada solamente hasta que se perdió en la penumbra de la noche. Al día siguiente, simplemente por curiosidad, pregunté si se había llevado a cabo alguna ceremonia al guardia que había estado durante el día, antes de que éste se fuera. Él me respondió que sí, que parecía que había sido a alguien mayor, ya que habían mencionado su edad y era algo avanzada. No quise indagar más por tener miedo a que acertara, pero todo apuntaba a que era el mismo anciano, el cual me había ayudado la noche anterior. Esa noche pude constatar que en los cementerios se pueden ver muchas cosas, que incluso uno las puede pasar por cosas normales.
respecto a las siluetas y a todo lo que se contaba que se aparecía en ese cementerio, no me cabe la menor duda de que es verdad, así como también no me queda duda de que aquella noche viajé con un muerto. Lo que estoy a punto de relatarles me pasó exactamente hace un año. Estaba rondando el mes de noviembre del año 2020 y, como recordarán, aquel año fue uno de los peores para muchas familias, debido al desempleo, el distanciamiento social y la gran histeria que se vivía debido al brote que incluso en estos tiempos no nos deja del todo tranquilos. Estaba mucho más fuerte en esos meses. Yo me encontraba trabajando en el norte del país, en el estado de Sinaloa. Pertenezco al ejército, y en ese entonces se me había encomendado algo que jamás se me hubiera pasado por la cabeza, que uno siendo militar haría. Resulta que a pesar de las restricciones de ciertos establecimientos y empresas, el transporte público siempre ha sido uno de los que resulta más difícil de controlar, por lo que se emplearon fuerzas policiales y militares para cerciorarse que las personas, así como las unidades, respetaran las medidas sanitarias. Mi trabajo en ese mes de noviembre y en meses pasados era el de subir a vehículos como combis y microbuses, a verificar que no vinieran más de cierta cantidad de pasajeros y que todos estos tomaran sus medidas. Los horarios eran largos y realmente agotadores. Recuerdo incluso que en ocasiones me quedaba despierto 3 días y 3 noches seguidas. La experiencia que les quiero compartir, de hecho, me ocurrió cuando estaba a punto de terminar uno de mis turnos. Estaba muy cansado. Me encontraba tomando turnos con uno de mis compañeros, para que, aunque sea descansar los ojos por unos minutos, cosa que no se debe de hacer. Pero como dije antes, los horarios nos estaban acabando. En aquella ocasión eran aproximadamente las 3 de la mañana, cuando en eso mi compañero me despertó. Me dijo que ya era mi turno de estar checando mientras él descansaba. Yo apenas había salido de la caseta que teníamos cuando un microbús estaba acercando. Cuando subí, incluso el chofer me dijo que estaba duro el turno de la noche, porque se me veía en el rostro lo agotado que iba. Yo le seguí la corriente y miré hacia el interior. Cuando no veía a nadie, solamente dejaba que el chofer siguiera su camino, que normalmente era cuando éste llevaba las luces apagadas, tal y como los llevaba este microbús en aquella ocasión. Pero al asomarme dentro de este, pude ver la silueta de una persona que se encontraba sentada en los asientos traseros, por lo que me subí y le pedí de favor al chofer si podía encender las luces. Este lo hizo algo extrañado y yo me acerqué a la señorita. Esta mujer iba vestida de negro, con un velo igualmente muy oscuro, que cubría su rostro por completo. Pensé que tal vez venía de un velorio, porque no podía encontrar otra razón para que viniera vestida de esa manera. Así que decidí no molestarla mucho y simplemente me retiré, pues prácticamente no venía nadie más, y no había razón para ponernos estrictos con las medidas sanitarias. Bajé del microbús y este continuó con su camino. Tomé mi descanso al día siguiente, pero cuando volví a mi punto para continuar con mis labores de estar revisando las unidades del transporte público, todo se volvió a repetir. El mismo microbús pasó a horas de la madrugada, el mismo chofer y de la misma forma con las luces apagadas. Al asomarme adentro de este, volví a ver a la misma mujer y con el mismo atuendo. Tengo que decir que experimenté un déjà vu enorme en esta ocasión, pero de igual forma que la noche anterior, le pedí que encendiera las luces para poder ver que la mujer viniera cubierta. Pero bueno, se podría decir que ni siquiera pude ver su rostro, debido al velo que ésta llevaba. De nueva cuenta bajé del microbús y este siguió con su camino. A la noche siguiente, volvió a pasar lo mismo. El mismo microbús, a la misma hora y con la misma mujer al fondo en los asientos. En esta ocasión solamente caminé hasta la mitad del microbús,
No llegué hasta donde estaba aquella mujer, pues sentí la mirada de esta. Y sé que suena algo cobarde, podríamos decirlo, pero tan solo su mirada fue lo suficientemente atemorizante como para que yo ya no quisiera llegar hasta donde se encontraba ella. Bajé del microbús y por primera vez le conté todo a mi compañero. Él, por supuesto, en un principio no me creyó. Pensó que le estaba haciendo una broma por tratar de espantarlo. A final de cuentas, quedamos que en la próxima noche él subiría al microbús para ver personalmente a aquella mujer. Y así sucedió. Llegó la noche y después la madrugada. Los dos estábamos platicando para poder sobrellevar el sueño, cuando de pronto el microbús se fue acercando. Mi amigo se acercó al camino para tan pronto éste se detuviera, fuera él el primero en subirse. Él se subió y enseguida también yo. El chofer de nueva cuenta encendió las luces y esta vez en los asientos traseros. No se encontraba nadie. Le pregunté al conductor enseguida si conocía a la mujer que venía con él por la madrugada, o si mínimamente sabía dónde bajaba esta, tan siquiera para no parecer un loco enfrente de mi compañero, pero su respuesta me dejó aún más desconcertado de lo que yo ya estaba. Me dijo que cuando pasaba por el retén donde estábamos nosotros, ya no traía pasaje. En ese momento, como todas las noches anteriores, él se dirigía hacia su hogar. Yo le dije que siempre que pasaba por el retén lo veía en compañía de una mujer que iba hasta atrás, y que por eso mismo le pedía que encendiera la luz. Pero él no sabía de lo que hablaba. Genuinamente no lo sabía. Se veía muy confundido, pero en efecto dijo que sí. Siempre le pedía que encendiera las luces, pero él no sabía la razón, ya que me veía por el retrovisor ir al fondo del microbús y después regresar. Pensó que era algo rutinario. Nunca pensó que era porque yo veía a alguien que iba sentado hasta atrás del microbús. Esto no termina aquí, sino que al día siguiente me encontraba esperando el microbús que siempre pasaba a la misma hora rutinaria, y también esperaba no encontrarme de nuevo con aquella mujer, pero el microbús jamás volvió a pasar. En la tarde de ese mismo día, me enteré que había sucedido un accidente tan solo unos kilómetros antes de llegar a nuestro retén, e involucraba al mismo microbús. Por desgracia, el joven conductor no había salido con vida. No sé exactamente qué habrá sido aquella mujer, un espíritu bueno o un espíritu malo, pero lo único que puedo pensar es que ver un espíritu de esa clase acompañándote solo puede tratarse de un presagio de muerte. Otra de las cosas que me pasaron en ese mismo año del 2020 fue a inicios de todo este problema, entre los meses de marzo y abril, cuando comenzaron a cerrar todos los establecimientos y la gente estaba más alterada que nunca. Debido a esto, hubo muchas cosas que pasaron debido al miedo, tal como esto que estoy a punto de contarles. Sucedió en un rancho del estado de Durango, del cual no voy a dar más detalles debido a la memoria del difunto, pues se trata de un infante. Resulta que en la casa de una familia muy pequeña, tan solo esta constaba de la madre y su hijo. De estos dos, la madre fue una de las afectadas debido a este virus, pero al cabo de un tiempo, esta fue empeorando hasta que finalmente perdió la vida. Por otro lado, la historia del niño es muy triste. Él se quedó solo en la casa. Se dice que no tenía familiares ni nada por el estilo, e incluso algunas personas en la localidad decían ni siquiera haberse enterado de que el niño se encontraba en la casa, pues jamás se vio en esta o se escuchaba ruido. También está el hecho de que la mayoría del pueblo estaba bastante asustado de contagiarse, que ni siquiera se animaban a salir fuera de sus casas. El caso es que al pasar los días, y con la llegada del ejército, fue descubierto el cuerpo del niño.
Las causas y el estado en cómo se encontró no se dio a conocer, pero muchos decían que fue debido al hambre, y otros tantos que era debido a que de igual forma como la madre se había enfermado. Ni una ni otra teoría se confirmó. Lo único que se supo fue de su deceso. Esta historia se escuchó por el pueblo en los días que llegué al mismo. En aquel tiempo había llegado junto con un grupo, lo que se podría llamar un pelotón. De igual manera, formamos retenes en las carreteras cercanas al pueblo para verificar más que nada los transportes. Teníamos descansos simplemente algunas horas para ver qué comer en el pueblo, ya que todos dormíamos en el mismo camión en el cual nos habían mandado. Fue en una de estas salidas que iba en compañía de otro soldado, cuando íbamos caminando en las afueras del pueblo, fue que me sucedió una experiencia algo extraña, que si te pones a pensarlo, resulta bastante aterradora. Sucedió exactamente en la casa donde vivía antes el niño con su madre. Yo y mi compañero nos habíamos detenido en ese lugar para comernos algo que habíamos comprado, cuando de pronto empezamos a oír pisadas que venían desde adentro de la casa, y después unas cuantas burlas. Todas provenían del fondo de la casa. Al principio pensamos que seguramente se trataban de unos niños, o mejor dicho, adolescentes. Es muy común verlos en este tipo de casas que son recién abandonadas, grafiteando, consumiendo cosas o simplemente allanando el lugar. Esto nos enfureció en gran medida, pues se supone que mínimamente deben de tener algún respeto por los muertos. Decidimos entrar al edificio, simplemente para darles unos sustos a los que creíamos eran unos jóvenes imprudentes. Entramos a la casa. Esta se encontraba totalmente vacía. Conociendo cómo estaba la rapiña, esto no nos sorprendió. Encendimos nuestras lámparas pues ya estaba atardeciendo, y los ruidos y las risas nos fueron guiando hasta los baños. Cuando abrimos la puerta pensamos encontrar por lo menos a 2 jóvenes, pero no fue así. No había nadie dentro de este. Ambos nos miramos las caras, porque al mismo tiempo que abrimos la puerta, los ruidos y las risas se dejaron de escuchar. De eso fuimos testigos los dos. Dimos la media vuelta para después salir a la sala. Ya estábamos a punto de salir de la casa, cuando de pronto, de nuevo volvimos a escuchar una risa. Ambos volteamos y apuntamos nuestras lámparas en dirección a uno de los armarios, que era de donde se podía oír venían los ruidos. Pero a diferencia de lo que podíamos creer, en esta ocasión se podían oír más claramente los ruidos, y no eran pisadas, sino que se trataban como de pequeñas pezuñas en la madera, por lo que pensamos que era un animal, alguna zarigüeya o algún tejón, que en esos lugares son muy comunes. Pero cuando nos acercamos a algo nos llamó la atención hacia arriba. El ruido que escuchábamos venía del techo, e incluso nos cayó un poco de tierra en los cascos. Acto seguido escuchamos cómo aquella cosa se movía a una velocidad muy rápida. Cuando los dos decidimos voltear hacia arriba apuntando nuestras armas ya no había nada. O bueno, al menos no había lo que esperábamos, porque en el techo se podía ver claramente las marcas de algo que se había movido hacia afuera de la casa. Y sobre todo, se movía en 4 patas. Ambos salimos de la casa y cuando estábamos afuera de mi compañero me tocó el hombro y me dijo: «Creo que ya sé quién estaba en la casa», mientras señalaba entre el monte. En se encontraba un niño mirándonos a la distancia. Sus ojos resaltaban entre la oscuridad como si estos se trataran de algún animal salvaje. Este niño tenía un aspecto lúgubre, muy atemorizante. Nos sostuvo la mirada mientras caminábamos de vuelta a nuestro puesto. Si en algo estábamos de acuerdo, es que esa cosa no era un niño. Tomaba el aspecto de uno, pero no lo era. Llegamos al retén casi sin poder hablar de lo sucedido, hasta después de unas cuantas horas. Uno de los cabos que nos acompañaba, que era originario cerca de ese pueblo, nos dijo que aquella ocasión, en efecto,
No era un niño, sino un vampiro. Los conocen como los vampiros de los cerros, y comúnmente se encuentran en los lugares donde recientemente han fallecido personas, sobre todo si son jóvenes. Pues a diferencia de lo que muchos creen, estos vampiros no se alimentan de sangre, sino de energía, y por lo regular, toman la forma de aquella persona que acaba de perder la vida. Esta historia ha sido una de las más impactantes que he vivido, y por eso quise compartírselas. La vez que casi me encuentro frente a frente con un vampiro. Una de las historias que quiero compartir con ustedes le sucedió a un tío mío, hermano de mi madre. Como les expliqué ya anteriormente, mi padre y gran cantidad de integrantes de mi familia se dedican al trabajo de ser camionero, y por lo regular, antes de entrar a trabajar de lleno en las empresas y sacar nuestra licencia para transportar nacionalmente el producto, practicamos con el camión en un camino que se le conoce como brecha. Tal como mi padre me hizo practicar a mí en ese lugar, mi abuelo hizo practicar a mi tío y a mi padre. Queda relativamente cerca de donde vivimos, por lo que en ese tiempo acostumbramos ir a practicar temprano a horas de la mañana. Anteriormente les había explicado en otro relato que les mandé que aquella brecha tenía muy mala fama. Primero se decía que era debido a la delincuencia, pero después varias personas decían que eso no era cierto, sino que en esta ocurrían gran cantidad de cosas paranormales. Se decía que se veían duendes, nahuales, y más en concreto, brujas. De hecho, esta brecha se le conoce popularmente como el Camino de las Brujas. Incluso en esos años, que te estoy hablando hace aproximadamente unos 30 años, mi tío en aquel entonces rondaba en sus 16 o 17 años, cuando mi abuelo lo andaba enseñando a manejar el camión. Pero a diferencia de otros días, en aquella ocasión habían salido casi en la puesta de sol. Mi abuelo lo planeaba enseñar a manejar al caer la noche, ya que por lo regular es muy diferente a conducir durante el día. Mi tío cuenta que aquella noche no había pasado nada extraño. Incluso habían recorrido el camino de las brujas más de 3 veces sin novedad alguna. Fue cuando a él le dieron ganas de ir al baño y se bajó del camión que le sucedió esta experiencia. Mi tío había salido del camión y se había metido entre el monte para hacer sus necesidades, mientras que mi abuelo se quedaba dentro del camión, con las puertas abiertas y el motor apagado. Mientras que mi tío se encontraba en el monte, dice que escuchó como alguien le chiflaba. Al principio pensó que era mi abuelo, por lo que le hizo una seña con su mano para que éste lo dejara tranquilo. Después escuchó este chiflido más cerca de él, como si éste se encontrara tan solo unos pocos metros. De nuevo volteó hacia atrás para ver si mi abuelo se había acercado, pero pudo ver que éste se encontraba aún adentro del camión. Mi tío acabó y se dio la media vuelta para dirigirse de nuevo al camión, cuando de pronto, de nuevo escuchó el chiflido, pero esta vez demasiado cerca, casi al borde de su nuca. En ese momento mi tío supo que el chiflido no venía de atrás de él, sino que este venía de encima, en el cielo. Rápidamente volteó hacia arriba y lo único que pudo ver, según explica él, fue como una sombra que pasó muy rápidamente. Mi tío dice en ese momento que no sabe por qué no se aventó a correr, pues se conoce muy bien y tanto su mente como un presentimiento que tenía le intuían. Él se quedó aún mirando el cielo, mirando las estrellas y tratando de ayudarse con la luz de la luna para ver qué era esa cosa. Hasta que de pronto, esta sombra pasó de nuevo en el aire, de nueva cuenta muy rápidamente, casi imperceptible, pero con ese característico chiflido que mi tío de inmediato lo reconoció. Fue cuando decidió salir corriendo de entre el monte hacia el camión. Cuenta que muy apenas salió de este, pues le temblaban las piernas debido al miedo, y esto ocasionó que se cayera un par de veces antes de salir de entre el monte.
Al subirse al camión, todavía estaba muy asustado, y antes de decirle algo a mi abuelo, este le dijo que no le gustaba que le estuviera haciendo bromas, que ya no le volviera a chiflar, y si no, lo iba a dejar en ese camino botado, que ya estaba grandecito para hacer eso. Mi tío se le quedó mirando y le dijo: ¿pero de qué me estás hablando, viejo? Acabo de llegar. Estaba haciendo del baño. A lo que mi abuelo le respondió: no te hagas el inocente conmigo. Sabes muy bien lo que me hiciste. Me estabas chiflando desde atrás del camión. Sabes muy bien que no me gusta que anden jugando conmigo esos jueguitos. Mi tío se cansó de explicarle a mi abuelo que él no había sido, que él se había encontrado entre el monte todo ese tiempo. Incluso le dijo sobre aquella cosa que había escuchado entre el monte, y que de igual forma hacía ese sonido como de chiflido. Pero mi abuelo, al no ser una persona supersticiosa y teniendo muy poca paciencia, obviamente no le creyó, y optó mejor por volver a la casa. Solamente que esta vez él iba a conducir, porque mi tío se encontraba muy alterado. Comenzaron el camino de vuelta a casa, introduciéndose por última vez en el camino de las brujas. Tal parecía ser que el destino les tenía preparado más cosas para esa noche. Primero, durante el transcurso, mi tío me explica que él y mi abuelo se encontraban hablando sobre cosas de la familia y demás temas, nada de tema sobrenatural, por lo que no iban sugestionados, cuando dicen que de pronto, como si se hubiera aparecido de la nada, un niño hizo presencia en medio del camino, muy cerca del camión. Mi abuelo trató de frenar, pero el impacto sonó, e incluso lo sintieron. De inmediato bajaron para ver si el niño se encontraba bien. Cuando lo hicieron, de frente al camión no se encontraba nada. No había ningún niño, ni siquiera rastro de este. Mi abuelo le dijo a mi tío que se subiera al camión para que le trajera una lámpara y así buscar por debajo y los alrededores. Era extraño, pero no fuera a ser que se encontrara debajo del camión, o que éste hubiera sido empujado hacia el monte. Al tener esto en cuenta, mi tío se subió al camión y tardó algo en encontrar la lámpara, por lo que al bajar de nuevo, se dio con la sorpresa de que mi abuelo ya no estaba. Rápidamente se puso a buscarlo, alusando con la lámpara, yendo de un lugar a otro, pero no podía encontrarlo. Mi tío se subió de nuevo al camión después de estarlo buscando. Lo que él dice tomó aproximadamente 1 hora, cuando de pronto, estando dentro del camión, le golpearon la puerta muy bruscamente. De inmediato él se asomó por la ventana y se trataba de mi abuelo. Estaba por fuera del camión golpeando una y otra vez. Mi tío le abrió de inmediato la puerta y este entró casi arrastrándose. Mi abuelo le dijo que arrancara de inmediato y que no parara hasta llegar a la casa. Mi tío no puso pero a esto y arrancó de inmediato. Al llegar a la casa, mi abuelo no quería hablar sobre el tema. Se metió a bañar y ni siquiera probó bocado. Solo cuando estuvo a punto de dormirse y todavía temblando, recostado sobre su cama, fue que este se animó a decirnos lo que le había pasado. Resulta que mi abuelo se había metido entre el monte por su propia cuenta. Estaba impaciente, y al ver que mi tío no llegaba con la lámpara, tomó la decisión de meterse para buscar con lo que apenas podía ver con la luz de la luna. Dice que se encontró con el cuerpo de un niño, recostado entre el zacate. Mi abuelo trató de levantarlo, pero explica que al intentar acercarse a él, este niño se levantó rápidamente y corrió alejándose de él, internándose de esa manera cada vez más entre el monte. Mi abuelo trató de volver al camino en ese momento, pero dice que al voltear no vio nada, ni el camino, ni el camión, ni siquiera una tenue luz, pero lo que sí pudo ver fue a varias personas caminando entre el monte, en dirección hacia él, de las cuales solo se podían ver sus siluetas oscuras acercándose. Mi abuelo corrió en dirección contraria, que ahora tiempo después piensa en esto, se introdujo más entre el monte. Dice que escuchaba perfectamente cómo estas siluetas lo iban persiguiendo. No sabe cuánto tiempo estuvo perdido entre el monte,
pero lo único que podía hacer era correr y estar rezando hasta que pudo salir al camino. Él continuó corriendo a lo largo de este, pues se había desorientado y ahora se encontraba muy lejos del camión. Cuando llegó le tocó la puerta a mi tío y se subió al camión. Y ese era el por qué venía tan asustado. Mi abuelo es un hombre muy orgulloso. Así que a pesar de haber vivido esta experiencia, esto no lo detuvo para pasar de nuevo por ese camino una infinidad de veces. El camino de las brujas. Aquella noche nos hizo valer ese nombre y su reputación. Un camino que sin duda no tengo ni la más mínima intención de volver a adentrarme.